este cuarto. Se lo quiere prestar porque la vayan y dice que la vayan a esperar. No. Buenas noches, Génesis. Génesis. Buenas noches, maestra. Voy a iniciar yo porque estamos en la hora. Son las 7:01. Está bien. A las 7 vamos a ver quiénes más se logran conectar, porque hasta el momento solamente usted está. Prácticamente hemos llegado a la última sesión de clase. De ahí lo único que nos queda pendiente es trabajar el examen que ya fue elaborado. Tengo entendido que el profesor ya lo tiene listo solo para activarlo el día que les corresponde. Las tareas las voy a revisar en esta semana para que ustedes las visualicen. La asistencia, pues de hecho, va a ser reflejada de acuerdo a las asistencias que ustedes tienen, porque en base a eso se coloca asistencia. Y pues prácticamente hemos llegado al final de la asignatura. Entonces, el domingo pasado, nosotros estuvimos trabajando con unas exposiciones que hicieron ustedes. Sin embargo, había una sesión de clase que era la que se iba a desarrollar ahí. Yo pedí el favor de que ustedes revisaran cuál era lo que se iba a trabajar. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es presentar la diapositiva que yo les envié para tratar de reforzar lo que se miró, porque hay que tomarlo en cuenta en la realización del examen. Ahorita le estoy compartiendo pantalla. Siempre estábamos con la unidad donde hablaba exactamente sobre lo que es la ética en la docencia y la traducción. Lo que se pretendía con esa sesión era trabajar lo que es el problema que se realiza propio en el campo de la lengua inglesa para ejercitar la aplicación de principios y normas éticas en experiencias vivenciales de cada uno de los alumnos. Entonces, dentro de los contenidos que se trabajar es la ética y el consumo, la ejemplaridad pública y el plagio. Voy a ser un poco breve en esto para poder desarrollar la otra sesión. Entonces, lo que es ética y consumo, ahí lo que se pretendía trabajar era abordar desde la enseñanza que se ha venido desarrollando a través del tiempo, y dice la enseñanza, para retomar un poquito lo que era en la época antigua, solamente era cumplir, ¿no?, con la obra, dice, de misericordia, para la cual no era necesario tener un título de maestro. En ese momento es que la docencia se institucionaliza, donde prácticamente se hace un grupo colegiado, se presta un servicio específico, de acuerdo, se crece la necesidad de docentes, o sea, la sociedad demandaba más maestros, estaba encomendada a un grupo de profesionales y en ese momento se da acceso a la docencia a través de capacitación. Se abordó en el momento cuando no habían escuelas, se aprendía viviendo, o sea, era un aprendiz. Hoy se aprende más fuera del aula. Se concluye que quien no ha pasado por la escuela tiende al fracaso porque no potencia una oportunidad que le va a dar la vida. Se trabajaba lo que es la educación formal e informal y que tenían como propósito que los estudiantes aprendan a conocer, aprendan a aprender a vivir juntos y aprendan a ser. Porque aquí se trabaja cada una de las dimensiones del ser humano. De acuerdo al enfoque constructivista, que es el que estamos trabajando, y el enfoque por competencia, sabemos que el estudiante es el que va a aprender haciendo. Además de que va a aprender haciendo, sabemos que el alumno es constructor de su propio aprendizaje, donde nosotros como maestros somos únicamente o ejercemos el papel de facilitadores, nada más. El docente, me dice acá esta parte, no solo es quien va a transmitir una, que también es aquel
que va a cumplir con la formación del ser humano o con formación de la persona. Y hablemos de valores, de principios. El maestro no va a tratar, sino que también va a educar, va a formar la persona que se va a desarrollar en la sociedad. Otro aspecto importante era trabajar, dice, las coordenadas éticas de lo que es la profesión docente. Y ahí tenemos algunos institucionistas que plantean que el historiador y el hombre en el estado mental del hombre. El profesor, tanto en la instrucción que va a facilitar en una disciplina que desarrolle, hace que sus alumnos sean capaces de adaptarse a cualquier ocupación de forma, y lo va a utilizar de forma provechosa para tratar de subsistir y aumentar la vida. Entonces, es como preparar al estudiante para enfrentar a un mundo, a un reto que le va a encauzar el desarrollo social. Y ahí entran los principios, ya prácticamente con estas 2 sesiones, lo que se pretende es solidificar todo lo que se ha desarrollado en el contenido. Nuevamente nos entran los principios, que es el principio de beneficencia, hacer el bien en su profesión, o sea, eso ven prácticamente encomendado con nosotros, el principio de la autonomía, el principio de justicia. Cada uno de estos principios sabemos, ¿verdad?, que en el de beneficencia es hacer el bien, en el de autonomía es enseñar a aprender, poder y respetar todos los saberes que de alguna manera están inmersos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante. Y el principio de la justicia, que éste cumpla un deber en una sociedad justa. Y esto va encaminado en 2 vías, tanto para el estudiante como para el docente. Luego tenemos lo que es la profesión y la vocación. Dentro de lo que es la profesión y vocación, hablamos de que el maestro, para poder desarrollar su trabajo, aquel que trabaja de acuerdo a su vocación, pues es un principio, es un valor que lo vamos a desempeñar donde vayamos. Profesores son el objeto central por parte de los estudios, algunos planteamientos pedagógicos actualizados lo presentan, los profesores, dice, desmoralización educadores, profesores en falta de autoridad, me menciona acá. Reconocer que hay una cohesión en la parte formativa, incluso cuando son buenas, van a crear conciertos de seguridad. Que también la ética profesional, desde un punto central, pretende recuperar o reforzar la estima personal y colectiva, la calidad profesional humana, el estima social del servicio que prestan. Aquí estamos nosotros, para ser un buen profesor, un buen maestro, hace falta la profesión debe de ser tomada profesionales y ocuparías entonces el lugar donde está más central. Imagino que tienes dinero para lo del baño. De nuestra vida, somos profesionales, somos. Sí, porque es mentira. Luego me plantea, No sé, pero no te pongas así. Usted sabe que no solo puede abandonar ni a uno ni a tu mamá. Gracias por su atención, pero aquí no me tiro. Esa parte de no puedo decir. ¿Qué es el cuando trabajo también utilizamos? No, yo sé. Yo te parece no te presionaba. Vamos a hacer primero. Acá crédito trabajo como que así que no te afijas, yo te comprendo. En el desempeño como consecuencia el plagio también nos apropiamos a las calificaciones entregados. Este arroz tiene que durar el mes. Que es actuar de ella dice que ella lo iba a comprar y ella lo compró. Bueno, y déjala entonces que a ella le cuesta para que nosotros ella le cueste y ponétele dura. Claudia, el plagio ahorita te lo compré ya porque no puedo. Uno, citar los autores. Solo huevo, solo esto. Seguir las normas de un manual. Siempre hablamos de los manuales estilo app. Ella siempre recibe dinerito. Mi papá le da,
podemos utilizar para Usted le va a decir, ¿no? esto tiene que llegar a la quincena. Yo no voy a comprar más porque yo no tengo dinero. Sí, eso yo le dije. Si esto no llega a la quincena y no se quedan a comer. Jacqueline, se escucha todo lo que estás diciendo. Apaga el audio y el video. Jacqueline. Bien. Y luego me dice que ¿qué es el plagio? El plagio, según el diccionario de la Real Academia Española, dice que plagiar es la acción de copiar en lo sustancial, o sea, de forma intacta, obras ajenas, dándolas como propias. El plagio no es clara ni determinada de una procedencia de información que se presenta al margen, que pueda ser oral, puede ser tomado de un artículo científico publicado, una página web sin autoría, simples frases, entre otros. Apropiarse de lo ajeno es plagio, independientemente de si se hace o no de forma intencionada. El plagio no necesariamente tiene que ser palabra por palabra. ¿Ah? A veces lo utilizamos sinónimo para denotar que es nuestro y no es así. Entonces, daños ocasionados por el plagio. Recuerden que cuando utilizamos el plagio, hay una ley que la persona que toma la información tiene una consecuencia. Dice que eso nos hace peores profesionales porque de alguna manera nos va dando una calificación profesional a través del tiempo. Eso nos limita de que seamos innovadores. La desacreditación y pérdida de oportunidades de trabajo. También dice que es importante que en una empresa o dentro de un círculo profesional debemos de contar con personas que sean íntegras. Esto implica ser personas éticas en todos los aspectos y aquí entra lo que es la ética. Luego dice, se transgiversa la información que se difunde y también era donde yo les estaba mencionando al inicio, hay sanciones legales y académicas. El plagio vulnera los derechos de autor de las instituciones académicas, establecen algunas sanciones estudiante o profesional que haya incurrido en plagio, que dice no constituye plagio la compilación o un resumen. Por lo general, cuando se trabajan trabajos de investigación, se les pide a los estudiantes que aprendan a parafrasear, que no transcriban todo lo que está ahí. Entonces eso dice que no constituye un plagio la compilación o resumen de datos de investigación originales citados de forma correcta. Aquí entra la norma APA. En conclusión, bajo la ley dice, hay una disertación de un candidato a un maestro, debe ser producida por él, no por tercero. ¿Quién lo plantea? Blastop dice en el 2010. Entonces, acá les hago una ficha de paráfrasis. ¿Sí? Hago una remuneración o prácticamente un resumen de todo. Y les digo, los autores plantean que el plagio consiste en utilizar información que no es nuestra. Es importante destacar que no es incorrecto utilizar la información de los autores, sino que cuando utilicemos esta información hagamos mención citando la autoría. Y ahí radica la importancia de la aplicación de norma APA. Cabe destacar que existen los derechos de autor que tienen carácter legal. Utilizar una información en un trabajo investigativo, llámese tesis, llámese investigaciones, llámese ensayo. No debemos de cortar y pegar, como comúnmente decimos, sino colocar a pie de página al autor consultado. Y ahí coloco mi nombre porque prácticamente estoy haciendo un resumen de lo que es el plagio. Entonces, eso era lo de la sesión pasada y necesitaba abordarla. Ahora les voy a compartir otra, que es la del día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta al respecto, muchachos. No, están en silencio. Ya tengo 6 conmigo. Entonces, dice que la sesión del día de hoy quise dar varias diapositivas, quise elaborar una sola. Y en esta diapositiva, donde está resumido todo lo que se va a trabajar el día de hoy, entonces dice que es la última sesión. El objetivo es establecer un código de conducta ética acorde a la acción humana con una actitud de líder para estimular a los miembros de un equipo a asumir una actitud crítica, reflexiva y moral ante las circunstancias cotidianas. Dentro de los contenidos que se desarrollan hoy son los códigos nacionales e institucionales de ética, la voluntad y la libertad, la ética y la sexualidad y las diferencias de género. Entonces, para comenzar, quiero preguntarles a ustedes
¿qué entendemos por códigos nacionales e institucionales de ética? Para iniciar. No sé si alguien quiere participar. Cuando usted menciona códigos de, ¿cómo era la pregunta? Códigos nacionales e institucionales de ética. Por ejemplo, habla sobre las reglas de cada empresa, cómo debe de formarse o cómo tiene que comportarse la persona dentro de la empresa. Es correcto. A eso se refiere. Yo se lo coloqué ahí. Lo que usted me dijo ahorita aquí yo lo tengo plasmado. Dice que los códigos nacionales, aquí están, ahí está. Los códigos nacionales e institucionales de ética son aquellos valores, son aquellos principios, son aquellas normativas, que van a regir en cualquier institución. ¿Nosotros las debemos de retomar? Sí, las debemos de retomar. Recuerden que siempre existe en todo centro un código de ética. E incluso cuando nosotros retomamos lo que son la misión y la visión. No sé si en orientación universitaria, creo que a ustedes se las desarrollaron, ¿no? Que era la visión y la misión y los valores que tiene la Universidad del Valle. Entonces, eso es un código. Un código que está establecido por la Universidad del Valle. No solamente de la Universidad del Valle, en cualquier institución donde usted vaya, va a encontrar códigos. Y esos códigos nacionales e institucionales son propios de cada lugar. Llámese valores, llámese principios que están establecidos. En el caso de nosotros como maestros, y ahí donde quiero llegar, cada uno de nosotros, dentro de lo que es la ética profesional, tenemos un código. El Ministerio de Educación tiene sus propios valores, principios, normativas para dentro de nuestra profesión. Y dentro del código institucional del Ministerio de Educación, en todo caso, también existe una ley de carrera docente que es importante conocerla. A veces al maestro que son sancionados, que son llamados ante esta institución y desconocen en qué consiste cada uno de estos documentos. Y es importante conocerlo. Entonces, cuando yo menciono que en la Universidad del Valle existen y los tienen que haber desarrollado lo que son los objetivos, principios de la universidad, que están enfocados. Y un eslogan que presenta la Universidad del Valle es: somos los líderes del mañana. En determinado momento considero de que deben de haber analizado ese lema. ¿Por qué ese lema? ¿Qué significa ese eslogan que ustedes analizaron? ¿Qué significa ese azul? ¿Qué significa ese verde que tiene la Universidad del Valle? Aquí lo estoy visualizando, ¿no? Ahí tenemos el logotipo de la Universidad del Valle. ¿Qué significan esos colores azules? ¿Qué significan eso? Eso representa la esencia de la Universidad del Valle. ¿Alguien de los presentes conoce el significado de cada uno de estos colores? ¿Sabe cuáles son los principios que rige la universidad? ¿Saben cuáles son esos valores que se potencializan en cada uno de los estudiantes, que de alguna manera están insertados dentro de los programas que ustedes cursan? ¿Alguien sabe? No, profe, nunca había escuchado el significado ni nada por el aspecto del logo o del escudo, por así decirlo, de la universidad. Nunca conoció eso. Que yo sepa, nunca nos lo han mencionado. Eso está dentro del programa de orientación universitaria. Yo impartí orientación universitaria y en orientación universitaria está conocer los principios, los objetivos, la misión y la visión que tiene la universidad. Miren qué importante, ustedes están saliendo prácticamente de la universidad y me llama la atención que desconozcan cada uno de estos significados, ¿no? Ahí está. El verde está orientado porque se entiende que la universidad presenta lo que es el cuidado al medio ambiente. Y si ustedes observan, cada uno de los recipientes que encontramos en la universidad están diferenciados
de cómo debe de utilizarse y reciclarse la basura, un ejemplo. No sé si ustedes se han fijado en que está la selección de la basura y ahí tienen un rótulo donde dice plástico, papel, dice. Entonces, ahí de alguna manera está un mensaje subliminal dentro de la significación que tienen esos colores. El azul significa que es un mundo de armonía y paz, donde ustedes se van a desarrollar como futuros profesionales. Que la universidad como tal, el local, le va a dar ese momento en que usted se tiene que desarrollar como un líder. Eso significa ese azul. ¿Sabían? No. Silencio, dicen los muchachos, mejor. Está ese eslogan. Eso significa, fíjense. Otro importante que está por acá es cada uno de los conceptos que hemos venido desarrollando a través de la clase. Dentro de la ética del profesional, prácticamente recuerden que nosotros conocimos lo que fue el bien y el mal, que cada uno de nosotros nos vamos a enfocar y vamos a desarrollar de acuerdo a lo que nosotros consideremos que es bueno o malo. Y de esa manera, pues, vamos a mostrarnos como seres humanos. Y menciona, dice que la ética profesional estudia el bien y el mal, las relaciones con la moral y el cumplimiento. Entonces, somos morales si nosotros lo queremos. Con esa ética, si nosotros queremos. ¿Quién lo va a juzgar? Nuestras acciones. Llámense bien o llámense mal. Entonces, tiene que ver la moral acá. Y nosotros trabajamos los principios. Dice que la ética es aquella disciplina que va a ir regulando las actividades de nuestra profesión mediante principios, no reglas de cumplimiento de carácter obligatorio. ¿Por qué? Porque vivimos inmersos en una sociedad que nos va a demandar. ¿Y cuáles son esos elementos? Fíjense que la clase de hoy prácticamente estudio general de todo lo que hemos venido trabajando. Dentro de los elementos de la ética profesional trabajamos la autonomía, trabajamos la responsabilidad, trabajamos la ciencia, trabajamos la competencia profesional. Y dentro de cada uno de ellos vamos a aplicar los principios y los valores. Y estas se van a desarrollar en una autoridad profesional con un fin social. Y dentro de las ramas de la ética tenemos la axiología moral, que esta se encarga prácticamente de los valores. Y la deontología, que es el deber que nosotros como seres humanos o como maestros vamos a desarrollar en la sociedad. Llámense normas morales, llámense códigos de conducta, que nosotros lo miramos en una de las sesiones también. Entonces, si nosotros hacemos hablar prácticamente este mapa mental donde se condensa todo, dice que la ética profesional, dice, tengo el concepto, tengo los elementos, tengo las ramas, ¿para qué me van a servir? Dice, el profesional tiene la responsabilidad de desarrollar de la manera más ética posible su trabajo. ¿Es importante la ética en nuestra profesión? Claro, si esa nos va a designar quiénes somos. Debes contribuir al bien común. ¿Cuál es el bien común? Servir. Recuerden que nosotros miramos dos términos entre el tener y el ser. Realmente nuestra profesión no está encaminada al tener, sino al ser. Porque estamos destinados para eso. Yo les decía, en determinado momento podemos nosotros desarrollarnos estando en una actitud de que podemos adquirir alguna gran cantidad económica y sabemos que nuestra profesión no nos va a conllevar a esto, ¿verdad? Sino una labor social. También dice que no debe de generar daños a terceros nuestra profesión, ni buscar el propio beneficio que les estaba desarrollando. ¿Para qué va a servir eso? Va a servir precisamente para regir o regular nuestra conducta de los profesionales, teniendo una conciencia en cada uno de los actos que realicemos. Y vamos a ejercer con responsabilidad nuestra profesión. Les he hablado de todo este mapa mental que tengo acá.
gramatical donde va mencionándose cada uno de los principios o cada uno de los contenidos que se desarrollaron en la sesión. Luego tengo que dentro de los antecedentes de la ética hubo una revolución. Recuerden que la ética surge a través, dice, el afianzamiento de la ética pública basada en una cultura de forma transparente y en el cumplimiento de la ley. La revolución ética también me dice que hay una revitalización de principios y valores éticos sociales por público, que esto lo que pretenden es regular nuestros procesos de forma eficiente y eficaces. También me menciona que debemos desterrar prácticas y relaciones de corrupción, evitar el abuso en el uso de recursos públicos, ya sea materiales o simbólicos. También me menciona que es la confirmación de cambio ético para la construcción de la confianza y la convivencia social. Entonces, cuando hablamos de materiales, son aquellos materiales que nosotros en determinados momentos retomamos para nuestro uso personal y son para el desarrollo de nuestra profesión. Eso es faltar a la ética. Entonces, luego tengo el acto humano y la voluntad y la libertad. Me menciona que nosotros podemos actuar de forma libre. Implica realizar el acto por propia voluntad. Dice que no puede ser considerado como una moral. Por ejemplo, un hijo que decide cuidar a sus padres ancianos. O puedes tener el acto de tu propia voluntad, decidirlo de esa manera. Pero esto me va a conllevar a tener una conciencia que es necesario saber qué se está haciendo. Por ejemplo, un bebé no es plenamente consciente de las acciones que realiza. Entonces, la libertad no es aquello que quiera hacer, sino es aquello que mi moral me dice que lo debo de hacer. Y el último contenido, fíjense que están cada uno de las imágenes que tengo acá, son cada uno de los subtemas que se van a desarrollar hoy. Entonces me menciona aquí que si nosotros sabemos qué es la diversidad sexual y de género, hay 3 términos, y aquí quiero que me participen, por favor. Dice lo que es la ética, la sexualidad y la diferencia de género. Dentro de la tarea que se presenta el día de hoy, que la pueden visualizar, está esto. ¿Cuál es la relación que existe entre ética, sexualidad, sexo y género? Miren, ética, sexualidad, sexo, género. Y hay momentos en que las personas se equivocan cuando hablamos de sexo. Y lo voy a tratar de abordar material complementario. Entonces dice que la diversidad sexual de género me va a hacer referencia a todas aquellas posibilidades que tienen las personas de asumir y de expresar, de vivir su propia sexualidad, así como de asumir expresiones, preferencias, orientaciones e identidades sexuales. Probablemente ustedes me van a decir, muchachos, ¿y qué tiene que ver esto con nuestra profesión? Recuerden que en nuestras manos vamos a tener personas, ¿verdad? Niños, jóvenes, adolescentes, a los cuales nosotros les debemos de respetar su diversidad sexual. Independientemente de las preferencias sexuales, porque ustedes saben que vivimos en un mundo, ¿verdad?, donde todo es transformación y a veces algunos principios probablemente pueden entrar en duda. Sin embargo, tenemos que respetar. Cada uno de los estudiantes son diferentes el uno del otro. Entonces, aquí que les pedía de que ustedes me participaran. No sé si ustedes quieren decir algo acerca de esto. Retomando, profe, usted lo que decía cuando la gente confunde lo que es género, sexo y sexualidad. Por ejemplo, cuando uno les dice a los niños o pregunta, ¿qué sexo sos? Y ya viene la gente y se trauma y comienza a decir, ¿cómo vas a decir esa palabra de sexo delante de un niño? Porque cuando hablamos acerca de sexo, si es el niño, si es hombre o si es mujer, si es masculino o es femenino. Género. Exacto. Ajá. Y Bueno. cuando hablamos de género, también nos suelen confundir porque piensan de que todo tiene que ser neutro.
O cuando hablamos de diversidad sexual, de como usted anteriormente estaba hablando que el mundo va cambiando, Ajá. miramos y observamos a través de nuestro mundo los nuevos géneros y la diversidad sexual que existen. Entonces todo eso nosotros tenemos que enfocarnos y saber la diferencia de cada uno de ellos. Precisamente por eso, porque recuerden que independientemente de nuestros valores, principios religiosos que nosotros tengamos, tenemos que admitir, ¿verdad? Algunas cosas que no las podemos apartar de nuestra propia realidad. Y principalmente en nuestra profesión específicamente. Y es importante desarrollarlo dentro de los contenidos. Voy a dejarles de compartir esto y me voy a ir al material. Prácticamente, ustedes se van a dar que lo que yo estoy mencionando en este momento va a ser utilizado en determinada situación, ¿verdad? Entonces, dentro del material complementario de hoy, se lo voy a abordar. Luego voy a abordar un poquito lo que es la tarea. No sé si tuvieron alguna dificultad en la tarea anterior. ¿No tuvieron un problema? No, Yo, no, personal bueno, no. yo no le había entendido un poquito al comienzo, pero ya después volví a leer el documento y ya le entendí a la tarea. No sé si está buena, porque ya la revisó, por cierto. Voy a esta semana todo lo que es tarea. Yo sé que tengo compañeros de ustedes que no enviaron tarea por diversas razones. Creo que van a hablar con el coordinador, con el profesor Zavala, para abordar la situación. Bueno, aquí les estoy compartiendo lo que es el material complementario de la clase de hoy, lo que es el acto humano, determinando la definición del acto humano. Entre los actos humanos entran en juego lo que es la voluntad deliberada del hombre, es decir, aquellos que son realizados con conocimiento y libre voluntad. Eso es un acto humano. Primero debemos entender que ahí desarrolla una parte importante lo que es la inteligencia, porque no se puede querer o desear lo que no se conoce. Entonces eso tiene que ver con el entendimiento. El ser humano va a advertir, el objeto va a liberar si se puede tender a él o no. Ya una vez conocido el objeto como tal, la voluntad se va a inclinar a que lo desea hacer usted o no, o se aparta de él tomándola. Y si nosotros analizamos lo que es el acto humano, podemos analizarlo también de acuerdo a las acciones. Si nosotros consideramos que es buena o es mala, la vamos a aceptar o la vamos a rechazar. Pero quien nos va a ayudar a determinar esa acción es la inteligencia. Entonces me menciona en este material que solamente en este caso, cuando prácticamente interviene lo que es la inteligencia y la voluntad, el hombre es dueño de su acto, de cada uno de los actos que realiza. Y por lo tanto, es responsable de ello. La acción que usted realiza, usted la debe de asumir con responsabilidad. Y sobre los actos humanos puede darse valor. Aquí entra en juego un poquito lo que es la moral. Y eso le va a determinar si es bien o es mal. Entonces, no todos los actos que realiza el hombre son propiamente humanos, ya que como humanos, me dice, como hemos señalado antes, puede ser también meramente natural. ¿Qué quiere decir eso? Aquellos que proceden de parte de las potencias vegetativas o la parte de las sensaciones, donde el hombre no tiene un control voluntario y son comunes con los animales, por ejemplo, la nutrición, la circulación de la sangre, la respiración, la percepción visual, el sentir dolor o el placer, es algo natural. Y dentro de los actos, aquellos que proceden del hombre, que ya pasan inadvertidos como los niños pequeños o la distracción total. Ya la parte de la voluntad puede ser una coacción física, por ejemplo, ya ambas, por ejemplo, en el que duerme, dice, probablemente es un acto normal, ¿no? Y dentro de la división del acto humano, entra lo que es la moralidad. El acto puede ser bueno o lícito, si está conforme a la ley moral. Por ejemplo, el dar limosna me dice que es un acto moral. Puede ser bueno o puede ser malo. Malo o lícito si le es contrario, por ejemplo, mentir.
indiferente cuando ni le es contrario ni es conforme a la moral, por ejemplo, el caminar. Cuando estás en la división más importante, dice que es importante que en la razón de las facultades que lo perfeccionan, estos pueden ser de forma interna o pueden ser de forma externa. Cuando es de forma interna, es cuando uno tiene la facultad de entender. Por eso habla de la inteligencia, la memoria, la imaginación, por ejemplo, dice, el recuerdo de una acción pasada o el deseo de algo futuro, aquello que nosotros deseamos, nosotros mencionamos, ala, si lo hubiese hecho o no lo hubiese hecho, y eso es una acción pasada. Ah, creo que la próxima vez me irá mejor, eso es lo futuro. Y la parte externa cuando viene de los órganos y sentidos del cuerpo, ejemplo, me menciona comer o leer. La libertad es noción de naturaleza. Entonces aquí voy a preguntarles un poquito. ¿Qué entendemos por libertad? Moralmente o dentro de la ética. Este es un tema que ya lo desarrollé. Ya había hablado en un momento de lo que era la libertad. Ah, ¿verdad? No paga, ¿verdad? No tengo dinero yo. Teléfono, vale. Déjalo desbloqueado así para que sirva. Voy a preguntarle a la gente que casi nunca habla. Y tengo bastante gente. Jorvin. A ver, Jorvin. ¿Qué entiende usted con el concepto de libertad? Jorvin. ¿Me dejaste el teléfono conectado, Jorvin, nada más? A ver. Profe, ¿puedo responder yo? A ver, Jorvin. Nayeli, pues. Estoy enferma, madre. El micrófono. Beverly, pues habla. Dígame, profesora. Debe mencionar, ¿verdad? Eli, ¿qué entiende usted por libertad? Dígame. ¿Qué es la libertad dentro de la ética profesional? Y si me puede dar un ejemplo. Mm, comprendo yo, desde mi punto de vista, creo que libertad podría considerarla tener derecho a diferentes cosas en cualquier ámbito en el que uno se desarrolle en la vida. A ver, Beverly. Gracias, niña, la que me participó. Ok. Le voy a subrayar esto que tengo acá. ¿Cómo interpretamos? La libertad no es una facultad distinta de la voluntad, sino más bien es una propiedad de un acto voluntario. ¿Cómo se interpreta este término? Para mí, profe, yo entiendo eso de que la libertad no es una facultad distinta de la voluntad, sino más bien una propiedad, un acto voluntario, como que nosotros ya no la traemos, ser la libertad. Eso entiendo yo. Frente en el ser humano. La libertad. Que es del- Nosotros tenemos la libertad Sí. de expresarnos, un ejemplo. Ajá. Es un acto voluntario. Pero, Porque si yo quiero hablar, hablo, si no, no, por ejemplo, es algo que yo decido.
Así es. Entonces yo tengo la libertad, yo puedo